¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo trabajo honra a Dios? En una sociedad que nos enseña que todo vale con tal de tener dinero, éxito o reconocimiento, muchos creyentes se preguntan, ¿existen profesiones que un cristiano jamás debería ejercer? La respuesta no solo es importante para tu vida laboral, sino para tu eternidad. La Biblia nos advierte que el amor al dinero es raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Y que de nada sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Marcos 8:36. Esto significa que no se trata únicamente de cuánto ganas o qué tan alto llegas, sino de a quién sirves con tu esfuerzo diario. ¿A Dios o al sistema de este mundo? Desde el principio el trabajo fue parte del diseño perfecto de Dios. Génesis 2:15 nos muestra cómo el Señor colocó a Adán en el Edén para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo era un medio de propósito, servicio y adoración. Pero con la entrada del pecado, ese propósito se distorsionó. Hoy vemos oficios que en lugar de edificar, destruyen la fe y la dignidad humana. Por eso, en este video vamos a profundizar en una verdad que incomoda. No todas las profesiones son compatibles con la vida cristiana. Descubrirás lo que la palabra de Dios enseña acerca del trabajo, cuáles son los empleos que contradicen directamente sus mandamientos y cómo mantenerte fiel incluso en ambientes laborales hostiles. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede transformar la manera en que ves tu carrera, tus decisiones financieras y tu propósito de vida. Escribe en los comentarios, sí, estoy listo para conocer la verdad de Dios sobre el trabajo. El diseño divino del trabajo. Cuando pensamos en el trabajo, la mayoría de las personas lo asocian con cansancio, rutina y obligaciones. Para muchos, el trabajo es simplemente un medio para sobrevivir, pagar cuentas y alcanzar un estilo de vida cómodo. Sin embargo, la Biblia nos revela algo mucho más profundo. El trabajo no es un invento humano ni un castigo, sino un regalo divino, parte del diseño perfecto de Dios para el ser humano. En Génesis 2:15 leemos, «Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Este pasaje es clave, porque nos muestra que antes de que existiera el pecado, ya existía el trabajo. Adán no fue creado para la ociosidad, sino para reflejar la gloria de Dios a través de sus labores. Esto significa que el trabajo es santo cuando se realiza con un corazón agradecido y enfocado en el Creador. El trabajo en Edén no era pesado, ni frustrante, ni doloroso. Era parte de la adoración. Adán cultivaba y cuidaba el huerto con alegría, sabiendo que estaba cumpliendo un propósito divino. Aquí entendemos una verdad fundamental. El valor del trabajo no depende del dinero que produzca, sino de la intención con la que se realice. Un trabajo sencillo puede ser más honroso que una carrera brillante si se hace para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo confirma siglos después, cuando escribe en Colosenses 3:23, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Esta instrucción nos recuerda que el trabajo verdadero no es únicamente para agradar a un jefe o recibir un salario, sino para honrar a Cristo en cada acción. Un creyente que limpia, enseña, construye o administra debe hacerlo con la convicción de que su verdadero jefe es el Señor. Esto nos lleva a un contraste muy fuerte con la mentalidad de este mundo. La sociedad moderna ha convertido el trabajo en una carrera de competencia, ambición y ego. Se glorifica el éxito rápido, el dinero abundante y la posición social. Pero la Biblia nos enseña que el trabajo tiene tres propósitos principales. Glorificar a Dios. Cada labor realizada con integridad y excelencia refleja al Creador. Bendecir a la familia. El fruto del esfuerzo sostiene el hogar y provee lo necesario. Servir al prójimo.
El trabajo nos permite aportar a otros, compartir con el necesitado y edificar la sociedad. En Efesios 4:28, Pablo añade: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí se nos revela que el trabajo no solo es para beneficio personal, sino también para ayudar a quienes lo necesitan. Cuando entendemos el diseño divino del trabajo, aprendemos a valorar lo que hacemos sin importar el título, el prestigio o el salario. Un creyente puede glorificar a Dios tanto en una oficina como en un taller, tanto en el campo como en una empresa. Lo importante es la motivación. ¿Trabajo para agradar al mundo o para honrar al Señor? El problema surge cuando olvidamos este diseño y empezamos a ver el trabajo como un ídolo. Jesús nos advirtió en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El trabajo es una bendición cuando es un medio para servir, pero se convierte en una maldición cuando lo usamos como un fin para adorar al dinero, la posición o el poder. Por eso, el creyente debe examinar constantemente su corazón y preguntarse: ¿estoy trabajando para glorificar a Dios o solo para engrandecerme a mí mismo? ¿Uso mis dones para edificar o para destruir? ¿Soy un reflejo de Cristo en mi ambiente laboral o me comporto igual que los que no conocen al Señor? La buena noticia es que cuando un cristiano decide honrar a Dios con su trabajo, la excelencia y la bendición lo siguen. Proverbios 16:3 nos asegura: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que cuando entregamos nuestra profesión al Señor, Él se encarga de abrir puertas, darnos sabiduría y afirmar nuestro futuro. En este primer tópico aprendemos que el trabajo no nació de la ambición humana ni del pecado, sino del corazón de Dios. Fue diseñado para ser una extensión de nuestra adoración, una forma de reflejar su gloria en lo cotidiano. Por eso, antes de preguntarnos qué profesiones debemos evitar, debemos comprender que el estándar no es cuánto ganamos, sino cuánto glorificamos a Dios con lo que hacemos. Si quieres seguir descubriendo qué profesiones son incompatibles con la fe cristiana y cómo la Biblia nos guía en este tema tan crucial, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas aprendan a honrar a Dios también en su trabajo. La distorsión del trabajo por el pecado. El trabajo comenzó como una bendición divina. Dios lo estableció en el Edén como un regalo para el hombre, una oportunidad de reflejar su gloria, de administrar la creación y de encontrar propósito en la obediencia. Sin embargo, con la entrada del pecado al mundo, todo lo que era perfecto fue contaminado y el trabajo no fue la excepción. Lo que antes era un deleite se convirtió en una carga. Lo que era adoración se transformó en sudor, frustración y lucha. En Génesis 3, 17, 19 encontramos las palabras que marcaron este cambio radical. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este pasaje es fundamental para entender por qué muchos ven el trabajo como un peso insoportable. No es que el trabajo en sí sea malo, sino que el pecado distorsionó su propósito original. Hoy vivimos bajo los efectos de esa maldición. El trabajo se volvió terreno de competencia desmedida, de explotación, de desigualdad y de corrupción. Muchos trabajadores sufren injusticias, jefes abusivos, horarios deshumanizantes y salarios que no alcanzan. Otros convierten su profesión en un ídolo, entregando todo su tiempo y energía a la búsqueda de dinero, mientras descuidan lo más importante, su alma y su relación con Dios. Esta distorsión
también se refleja en cómo la sociedad define el éxito. El mundo dice que eres valioso según lo que produces, el cargo que ocupas o la riqueza que acumulas. Pero la Biblia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en su profesión, sino en su identidad como hijo de Dios. Jesús mismo advirtió en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquí encontramos una verdad crucial. El trabajo dejó de ser un acto de adoración y se convirtió en una excusa para la codicia. Muchos persiguen profesiones que ofrecen riqueza rápida, aunque eso implique mentir, engañar o destruir la vida de otros. Esta es la raíz del problema. Cuando el trabajo deja de estar al servicio de Dios y se coloca al servicio del pecado, pierde su carácter santo. El apóstol Pablo lo resume en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado también se refleja en la vida laboral. Profesiones que parecen prometedoras terminan en ruina espiritual, familias destruidas y corazones vacíos. Por eso debemos discernir si lo que hacemos con nuestras manos glorifica al Señor o alimenta las tinieblas. La distorsión del trabajo por el pecado también se ve en la manera en que muchos cristianos viven divididos. El domingo adoran a Dios en la iglesia, pero de lunes a sábado trabajan en ambientes donde comprometen su fe, aceptando sobornos, participando en prácticas corruptas o promoviendo aquello que Dios aborrece. Olvidan que la fe no se guarda en un templo, sino que debe brillar también en el lugar de trabajo. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en medio de un sistema laboral corrompido, el creyente está llamado a ser luz. Pero esa luz no puede encenderse si participamos en la oscuridad. Aquí es donde necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para reconocer cuáles trabajos nos permiten ser fieles y cuáles nos obligan a pecar. Un ejemplo claro de esta distorsión lo vemos en industrias que celebran el pecado, apuestas que arruinan familias, narcotráfico que destruye vidas, espectáculos que promueven inmoralidad. Son caminos laborales que prometen ganancias, pero detrás de ellos solo hay esclavitud espiritual. Ningún cristiano puede justificar su participación en actividades que destruyen el diseño de Dios. El apóstol Pablo advirtió en 1 Timoteo 6:9-10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí está el corazón del problema. No es el trabajo en sí, sino la motivación detrás de él. Si trabajamos solo por dinero, caeremos en la trampa del pecado. Pero si trabajamos para glorificar al Señor, incluso en un mundo caído, nuestro esfuerzo será redimido. En este segundo tópico, entendemos que el pecado cambió la relación del hombre con el trabajo, pero no eliminó el propósito original de Dios. Aunque el mundo nos empuje a medir el éxito con criterios humanos, la palabra nos recuerda que lo único que importa es si lo que hacemos refleja la gloria de Cristo. Hoy quiero desafiarte a examinar tu vida laboral. Pregúntate con honestidad: ¿estoy usando mi trabajo como una forma de honrar a Dios o como un medio para satisfacer mi ambición? ¿Estoy edificando con lo que hago o participando en lo que destruye? Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque en los próximos minutos revelaremos cuáles son esas profesiones que un cristiano debe evitar según la Biblia. Y déjame un comentario con esta declaración de fe: Señor, quiero trabajar para tu gloria y no para el pecado.
Principios bíblicos del trabajo santo. Si en el tópico anterior vimos cómo el pecado distorsionó el trabajo, ahora es momento de volver a la palabra de Dios para descubrir cuáles son los principios eternos que deben guiar la vida laboral de todo creyente. No se trata de cualquier empleo, se trata de un trabajo santo, un trabajo que refleja la voluntad del Señor y que nos mantiene firmes en medio de un mundo lleno de corrupción. El primer principio lo encontramos en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí la Biblia nos recuerda que el verdadero jefe, el verdadero empleador, no es tu empresa, no es tu patrón, ni siquiera tu propio proyecto, es Dios mismo. Todo lo que hagas en tu vida laboral debe ser visto como un acto de adoración. Esto cambia completamente la perspectiva, porque un cristiano no trabaja solo para recibir un salario, sino para glorificar a su Creador. El segundo principio está en Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La excelencia también es un mandato bíblico. Ser cristiano no significa ser mediocre ni conformista. El trabajo santo se caracteriza por la diligencia, la responsabilidad y la calidad. Cuando haces tu labor con esmero y honestidad, das testimonio de que Cristo vive en ti. El tercer principio es la integridad. En Efesios 4:28, Pablo exhorta: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí no solo se condena el robo, sino cualquier forma de corrupción, engaño o injusticia en el trabajo. La integridad significa rechazar sobornos, no alterar cifras, no mentir en contratos, no aprovecharse de los demás. El cristiano debe ser luz, incluso en medio de un ambiente laboral oscuro. Un cuarto principio es la justicia y el respeto. En Levítico 19:13, el Señor ordena: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios se preocupa profundamente por la manera en que tratamos a los demás en el trabajo. No basta con cumplir nuestras tareas, debemos asegurarnos de que nuestras acciones no perjudiquen a otros. Los cristianos que ocupan puestos de autoridad deben ser justos con sus empleados, y los que trabajan bajo supervisión deben ser fieles y responsables. El quinto principio es la generosidad. El trabajo santo no se centra únicamente en el beneficio personal, sino en la capacidad de bendecir a otros. Pablo dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Dios prospera la obra de tus manos, no es solo para ti, sino para que seas un canal de bendición. El verdadero éxito laboral se mide en cuánto puedes compartir con el necesitado, en cuántas vidas puedes impactar a través de tu esfuerzo. Todos estos principios nos muestran que la fe no se limita al domingo en la iglesia. La fe se vive también en el lugar de trabajo, en cada decisión, en cada palabra y en cada acción. Por eso, el cristiano debe rechazar empleos que atenten contra estos principios. Si un trabajo exige mentir, corromperse, abusar del prójimo o promover lo que Dios condena, no puede ser considerado un trabajo santo. Recordemos lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo golpea fuerte en el ámbito laboral. Muchos creen que pueden vivir una doble vida, cristianos el domingo y mundanos de lunes a sábado. Pero Jesús fue claro: no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El trabajo santo es aquel que honra al Señor en cada aspecto. Puede que no siempre sea el empleo mejor pagado o el más reconocido,
pero es el que te permite caminar con una conciencia limpia delante de Dios. Porque al final no se trata de lo que el mundo diga de ti, sino de lo que el Padre Celestial declare cuando estés frente a Él. Así que si eres cristiano, examina tus motivaciones, examina tu ambiente laboral y pregúntate, ¿estoy glorificando a Dios con mi esfuerzo? ¿Estoy aplicando estos principios bíblicos en mi vida diaria? Si quieres seguir descubriendo las verdades que Dios nos revela sobre el trabajo, te invito a suscribirte ahora mismo al canal, activar la campanita, darle me gusta a este video y compartirlo para que más personas conozcan este mensaje. Y déjame un comentario respondiendo. ¿Cuál de estos principios bíblicos sientes que más necesitas aplicar en tu vida laboral? Trabajos que deshonran a Dios. Hasta aquí hemos visto el propósito del trabajo, cómo fue distorsionado por el pecado y cuáles son los principios que deben guiar a un creyente. Pero ahora debemos hablar con claridad. Existen trabajos que, aunque sean comunes en el mundo, deshonran a Dios y ponen en peligro la vida espiritual de quien los ejerce. La Biblia no nos da una lista detallada de cada profesión, pero sí nos da principios que nos ayudan a discernir. Y si un empleo va en contra de esos principios, no es digno de un hijo de Dios. Uno de los primeros campos que debemos mencionar es el de las apuestas y juegos de azar. Casinos, loterías ilegales, casas de apuestas y actividades similares se sostienen sobre la codicia y la destrucción de familias. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Aquí vemos que Dios no aprueba las ganancias rápidas y deshonestas. Trabajos que fomentan la ludopatía arruinan hogares y no pueden considerarse bendecidos por el Señor. Otro ejemplo es la industria de la prostitución y la pornografía. La palabra es contundente en 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No hay justificación alguna para que un cristiano participe en negocios que promuevan la inmoralidad sexual. Aunque el mundo lo vea como entretenimiento, Dios lo ve como pecado que destruye vidas y rompe familias. También están los trabajos relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas. Isaías 5:20 advierte, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». El narcotráfico es uno de los mayores flagelos de nuestra generación. Enriquece a unos pocos a costa de la muerte, la violencia y la esclavitud de millones. Ningún cristiano puede justificar su participación en este sistema, ni directa ni indirectamente. Debemos mencionar igualmente los trabajos corruptos, donde el engaño y el fraude son parte de la cultura laboral. Bancos, oficinas o empresas que se sustentan en estafas, sobornos y manipulación financiera no honran al Señor. En Levítico 19:35-36 se ordena, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas tendréis, Dios aborrece el fraude. Otra categoría de empleos que un cristiano debe evitar son aquellos que promueven la violencia y la injusticia. Por ejemplo, trabajar en compañías de armas que fomentan guerras injustas o en negocios que se enriquecen oprimiendo a los débiles. Proverbios 16:29 declara, el hombre violento incita a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Si tu trabajo está ligado a la destrucción, no es un trabajo santo. En resumen, todo empleo que te obligue a pecar, que alimente la codicia, la inmoralidad, la violencia o el engaño, es un trabajo que deshonra a Dios. No importa cuánto dinero ofrezca, no importa cuán alto te haga subir. Al final, de nada sirve tener un cheque abultado si tu alma se pierde en el camino.
El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto significa que no solo debemos alejarnos de esos trabajos, sino también denunciarlos con nuestro testimonio de vida. Algunos podrán decir, pero necesito el dinero. ¿Qué otra opción tengo? Recuerda la promesa en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es fiel. Si dejas un trabajo que deshonra su nombre, Él abrirá puertas para que encuentres un empleo digno que no ponga en riesgo tu fe. Este tema puede incomodar, porque toca fibras sensibles. Tal vez alguien que está escuchando este mensaje se da cuenta de que está en un empleo que no agrada al Señor. No lo digo para condenarte, sino para invitarte al arrepentimiento. La gracia de Cristo es suficiente para darte un nuevo comienzo. Él puede abrir caminos donde parece no haberlos. Si estás entendiendo esta verdad, te animo a suscribirte al canal y dejar un me gusta a este video, porque en los próximos tópicos vamos a revelar cómo identificar si tu trabajo actual está bajo la bendición de Dios o no. Y escribe en los comentarios esta oración de fe. Señor, muéstrame si mi empleo te honra o me aleja de ti. ¿Cómo discernir si un trabajo es de Dios o del mundo? Después de ver que existen profesiones que claramente deshonran a Dios, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo saber si mi trabajo actual es aprobado por el Señor o si en realidad me está alejando de su propósito? Esta no es una inquietud menor. De hecho, es una de las preguntas más decisivas para la vida cristiana, porque afecta no solo tu economía, sino también tu fe, tu testimonio y tu eternidad. La Biblia nos enseña que todo debe ser examinado a la luz de la palabra. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, el apóstol Pablo escribió: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto significa que ningún trabajo debería ser asumido a ciegas. Cada oportunidad laboral debe pasar por el filtro de Dios. El primer criterio para discernir si tu trabajo es de Dios es la integridad. Pregúntate, ¿este empleo me obliga a mentir, engañar, manipular o hacer cosas que contradicen los mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces no importa cuánto pague, ese no es un trabajo aprobado por el cielo. Proverbios 10:9 lo dice con claridad: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El segundo criterio es la pureza espiritual. El ambiente laboral fomenta la inmoralidad, la codicia, la violencia o el pecado. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tu empleo se convierte en un altar al dinero, sacrificando tu fe y tu santidad, entonces es un ídolo. El tercer criterio es la utilidad del trabajo para el prójimo. Efesios 4:28 enseña que debemos trabajar con nuestras manos lo que es bueno, para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Un empleo que destruye familias, oprime a los débiles o enriquece a costa de otros, no puede ser considerado bueno. En cambio, un trabajo que bendice, edifica y sirve es un reflejo del carácter de Cristo en ti. El cuarto criterio es el testimonio que proyectas. Pregúntate, ¿puedo hablar libremente de mi fe en este lugar? ¿Mi trabajo refleja que soy hijo de Dios? Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, Mateo 5:16. Si tu empleo apaga esa luz, entonces no es un lugar donde el Señor quiere que permanezcas por mucho tiempo. El quinto criterio es la paz interior que produce. Colosenses 3:15 dice:
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando estás en el lugar correcto, aunque haya retos, el Espíritu Santo te da paz y convicción de que estás donde debes estar. Cuando no es de Dios, siempre sentirás carga, incomodidad y ausencia de propósito. Si analizamos bien, discernir si un trabajo es de Dios o del mundo se resume en una sola frase. Un empleo aprobado por el cielo nunca te hará renunciar a tu fe para prosperar. Si para avanzar debes callar tu fe, ocultar tu identidad cristiana o practicar el pecado, entonces no es de Dios. Quizás, mientras escuchas este mensaje, te estás dando cuenta de que tu empleo no cumple con estos criterios. No lo tomes como condena, sino como una invitación de Dios a evaluar tus decisiones y a pedirle dirección. Recuerda que Jesús prometió en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Si buscas primero la voluntad del Señor, Él se encargará de tu provisión. Si este mensaje está hablando a tu vida, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, dejar un me gusta y compartir este video con alguien que también necesita esta guía bíblica. Y escribe en los comentarios: «Señor, quiero discernir tu voluntad en mi trabajo». Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a miles de vidas que lo necesitan. No olvides esto: un empleo no solo define tu estilo de vida, también refleja a quién sirves. Por eso, el discernimiento es una herramienta espiritual esencial para todo creyente. Ejemplos bíblicos de fidelidad en ambientes difíciles. Hasta aquí hemos visto qué trabajos un creyente debe evitar y cómo discernir si un empleo es aprobado por Dios o no. Pero también es importante entender que no siempre el problema está en el lugar donde trabajamos, sino en la postura de nuestro corazón frente a ese lugar. Y para comprobarlo, la Biblia nos muestra ejemplos poderosos de hombres de fe que permanecieron fieles a Dios, aun cuando estaban en los ambientes más hostiles y corruptos. Uno de los casos más impactantes es el de Daniel en Babilonia. Este joven fue llevado cautivo a una nación pagana llena de idolatría, corrupción y prácticas contrarias a la fe de Israel. Sin embargo, Daniel no permitió que el ambiente definiera su fidelidad. En Daniel 1:8 leemos: «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía». A pesar de estar bajo presión, Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Más adelante, cuando le prohibieron orar a Dios, no dejó de hacerlo, aunque eso lo llevara al foso de los leones. Su integridad fue recompensada con protección divina y testimonio delante de los reyes. Otro ejemplo extraordinario es José en Egipto. Aunque vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, José nunca dejó de honrar a Dios en su trabajo. En la casa de Potifar fue fiel, en la cárcel fue íntegro y en el gobierno de Egipto mostró sabiduría. Cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar, prefirió huir antes que ceder al pecado. Génesis 39:9 recoge sus palabras: «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». José entendió que su fidelidad en lo secreto era más importante que cualquier oportunidad de placer o poder. También tenemos el ejemplo de Nehemías, quien trabajaba como copero del rey Artajerjes, un puesto de gran influencia pero en un contexto pagano. A pesar de su entorno, Nehemías mantuvo su fe activa, orando y buscando la dirección de Dios. Gracias a su fidelidad, fue usado para reconstruir los muros de Jerusalén, mostrando que incluso desde una posición difícil, un creyente puede ser instrumento del Señor. Estos ejemplos nos enseñan algo clave. No siempre es necesario huir del ambiente laboral difícil. Hay ocasiones en que Dios permite que estemos en lugares de presión para que nuestra luz brille en medio de la oscuridad.
Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16, «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que tu lugar de trabajo puede convertirse en un campo misionero. Quizás seas la única Biblia que tus compañeros lean, la única voz que les hable de esperanza, el único testimonio que confronte su conciencia. No subestimes el poder de tu fidelidad en medio de la dificultad. Sin embargo, debemos tener discernimiento. Si el trabajo exige pecar, callar tu fe o corromper tus principios, no es un lugar donde debas permanecer. Pero si el ambiente simplemente es hostil y aún así puedes mantener tu integridad, entonces ese lugar puede ser la plataforma que Dios quiere usar para mostrar su gloria a través de ti. Piensa en esto. Daniel fue fiel en la corte de reyes paganos, José en el palacio de Faraón, Nehemías en la presencia de un rey extranjero. Ninguno de ellos se dejó moldear por el sistema. Al contrario, transformaron su entorno con la luz de Dios. Tú también puedes ser un Daniel, un José, un Nehemías en tu lugar de trabajo. Si este mensaje te inspira a mantenerte fiel en medio de ambientes difíciles, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otros creyentes que necesitan recordar que la fidelidad trae recompensa. Escribe en los comentarios: quiero ser fiel como Daniel y José. Esa declaración fortalecerá tu fe y animará a otros. Nunca olvides que Dios honra a quienes le honran. En medio de ambientes difíciles, tu fidelidad puede ser la semilla de un avivamiento en tu lugar de trabajo. El riesgo de comprometer la fe por dinero o poder. Uno de los mayores peligros que enfrenta un creyente en el mundo laboral es el deseo de dinero y poder. Estos dos elementos, cuando se convierten en prioridad, pueden convertirse en ídolos que terminan desplazando a Dios del corazón. Y lo más alarmante es que este riesgo está tan presente en empleos aparentemente respetables como en aquellos claramente contrarios a la fe. La palabra de Dios es clara. En 1 Timoteo 6:10 leemos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no se condena al dinero en sí, sino al amor desmedido por él. El peligro surge cuando el cristiano empieza a tomar decisiones laborales únicamente basadas en el salario o el prestigio, olvidando preguntar si esa oportunidad honra o no a Dios. Jesús también hizo una advertencia muy seria en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cada vez que un creyente compromete sus valores para obtener un ascenso, aceptar un soborno, callar frente a la corrupción o involucrarse en prácticas injustas, en realidad está eligiendo servir al dinero en lugar de servir al Señor. El riesgo no es solamente moral, sino eterno. Jesús lo expresó con fuerza en Marcos 8:36. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta debería ser un espejo en cada decisión laboral. ¿Vale la pena perder la paz de tu conciencia y tu comunión con Dios por un contrato más grande, un sueldo más alto o un puesto de mayor influencia? La historia de la Biblia nos muestra ejemplos de personas que se corrompieron por dinero. Judas Iscariote vendió al maestro por 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Gezi, el siervo de Eliseo, mintió para enriquecerse y fue castigado con lepra. Reyes 5:20-27. Ananías y Zafira intentaron aparentar generosidad mientras guardaban parte del dinero para sí mismos y murieron bajo el juicio de Dios. Hechos 5:1-11. Todos ellos son recordatorios de que cuando el amor al dinero gobierna, la fe se desvía y el juicio divino
no tarda. El poder también puede ser un ídolo. Muchos creen que tener autoridad sobre otros, influencia o reconocimiento justifica cualquier sacrificio. Sin embargo, la Biblia enseña que el verdadero poder viene de servir. Jesús dijo en Mateo 20, 26, 27, «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Cuando el creyente busca poder para su gloria personal, termina imitando al mundo. Pero cuando lo busca para servir y glorificar a Dios, entonces ese poder se convierte en un instrumento santo. Aquí es donde cada cristiano debe examinarse. ¿Estás dispuesto a perder tu integridad para mantener tu empleo? ¿Estás dispuesto a guardar silencio frente a la injusticia para conservar un ascenso? ¿Estás sacrificando tiempo con Dios y con tu familia solo para escalar posiciones en tu carrera? Si tu respuesta es sí, es posible que ya hayas comenzado a comprometer tu fe por dinero o poder. Pero hay una verdad de esperanza. Dios promete sostener a quienes confían en Él. Filipenses 4:19 asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esto significa que no necesitas ceder a la corrupción para prosperar. La bendición verdadera no viene de tu jefe, ni de tu empresa, ni de un sistema injusto. La bendición viene del cielo. Por eso, decide hoy mantener tu integridad, aunque eso signifique renunciar a oportunidades que parecen atractivas. Al final, tu recompensa no será solo terrenal, sino eterna. Como dijo Jesús en Mateo 6:20, «Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito ahora mismo a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta, porque en los siguientes tópicos vamos a profundizar en cómo mantener la fe firme en ambientes laborales hostiles. Además, escribe en los comentarios: «Decido honrar a Dios antes que al dinero». Esa confesión será un paso de fe hacia tu libertad. Recuerda esto: el dinero y el poder son pasajeros, pero la integridad y la fidelidad tienen recompensa eterna. No vendas tu alma por lo que el mundo ofrece. La verdadera prosperidad, según la Biblia. Cuando escuchamos la palabra prosperidad, la mayoría de las personas la relaciona con dinero, bienes materiales y éxito profesional. El mundo nos enseña que prosperar es tener cuentas bancarias llenas, propiedades, viajes y una vida cómoda. Pero la palabra de Dios nos revela una perspectiva completamente diferente. La verdadera prosperidad no se mide por lo que posees, sino por lo que eres en Cristo. El salmista lo declaró en Salmos 1:1-3. «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Aquí encontramos la clave. La prosperidad es el resultado de vivir conforme a la palabra de Dios. Esto significa que un cristiano puede tener poco en lo material y, sin embargo, ser próspero delante de Dios, porque su vida está llena de paz, gozo, salud espiritual y propósito eterno. Jesús mismo nos recordó en Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si basamos nuestra identidad en lo que tenemos, siempre viviremos insatisfechos. Pero cuando basamos nuestra vida en Cristo, descubrimos una prosperidad que nada ni nadie puede quitarnos. El apóstol Juan escribió en 3 Juan 1:2, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Observa el orden. Primero prospera el alma y luego todo lo demás.
La prosperidad bíblica comienza en el interior, con un corazón transformado, lleno de fe, obediencia y confianza en Dios. A partir de ahí, las bendiciones materiales llegan como añadidura, no como objetivo principal. Muchos caen en la trampa de pensar que mientras más dinero tengan, más bendecidos son. Sin embargo, la Escritura nos advierte en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. La riqueza sin justicia es frágil y pasajera, pero la prosperidad que proviene de Dios permanece para siempre. Un claro ejemplo bíblico es José en Egipto. Aunque fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, la Biblia dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo podía ser próspero un hombre en la cárcel? Porque la prosperidad no dependía de sus circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. Esa misma prosperidad lo llevó después a ser gobernador de Egipto y a salvar naciones enteras del hambre. Otro ejemplo poderoso es Daniel. Aunque vivió en un reino pagano, nunca comprometió su fe. Rechazó la comida del rey, oró a pesar de la amenaza de muerte y permaneció firme en su obediencia. El resultado, Dios lo prosperó con sabiduría y lo exaltó en medio de un imperio hostil. La verdadera prosperidad se manifestó en su fidelidad, no en su comodidad. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Qué significa prosperar para ti? Si tu concepto de prosperidad está limitado a lo material, es probable que vivas con ansiedad, comparaciones y frustración. Pero si entiendes que prosperar es caminar en obediencia a Dios, entonces cada día será una oportunidad para crecer espiritualmente y ver cómo su gracia se manifiesta en tu vida. Jesús lo resumió de forma contundente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera prosperidad consiste en poner a Dios en primer lugar, confiar en su provisión y vivir para su gloria. Cuando haces esto, todo lo demás llega como añadidura en el tiempo perfecto de Dios. Si deseas aprender a caminar en esta prosperidad que no depende del dinero ni de las circunstancias, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita. De esa manera, no te perderás los próximos mensajes que fortalecerán tu fe. Además, escribe en los comentarios: decido buscar primero el reino de Dios. Esa declaración marcará un antes y un después en tu manera de ver la vida. La prosperidad, según la Biblia, no es un destino, es un camino de fidelidad. Es vivir cada día en la certeza de que aunque el mundo corra detrás del dinero y el poder, tú tienes algo mucho más valioso: la presencia de Dios en tu vida. Y esa presencia es la verdadera riqueza que nunca se agota. ¿Cómo reconocer si tu trabajo honra o deshonra a Dios? Una de las preguntas más importantes que todo cristiano debe hacerse es esta: ¿mi trabajo honra o deshonra a Dios? No basta con tener un empleo estable o un salario atractivo si ese oficio contradice la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la base para examinar cada decisión laboral. La Biblia enseña que todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo escribió con claridad en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye el trabajo, el estudio, los negocios y cualquier actividad cotidiana. La primera señal para evaluar si tu empleo agrada al Señor es esta: ¿puedes hacerlo con una conciencia limpia, sabiendo que lo estás ofreciendo como acto de adoración? Si en tu oficio te exigen mentir, manipular, explotar a otros,
participar en corrupción o promover el pecado, ese trabajo deshonra directamente a Dios. Efesios 5:11 nos ordena: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aceptar un empleo que se fundamenta en injusticia es colaborar con esas obras de tinieblas. Otra manera de reconocer si tu trabajo honra a Dios es evaluando los frutos que produce en tu vida y en la vida de otros. Jesús dijo en Mateo 7:17: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pregúntate: ¿mi trabajo me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me ayuda a ser un testimonio de integridad, amor y servicio, o me arrastra hacia ambientes de tentación, orgullo y egoísmo? La palabra también nos muestra que un empleo debe permitirnos cuidar de nuestra familia y ser responsables con los nuestros. 1 Timoteo 5:8 declara: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tu trabajo te da recursos pero destruye tu hogar, roba tu tiempo con tus hijos o te convierte en un extraño en tu propia casa, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios. La motivación también revela mucho. ¿Trabajas solo por dinero o por servir? Jesús dijo en Mateo 20:28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si trabajas para glorificar a Dios y bendecir a los demás, ese oficio honra al Señor. Pero si lo haces solo para acumular riquezas o alimentar tu ego, entonces corres el riesgo de caer en la trampa del orgullo y la avaricia. Un cristiano debe preguntarse constantemente: ¿puedo invitar a Jesús a mi lugar de trabajo sin vergüenza? ¿Puedo orar antes de iniciar mi jornada, sabiendo que lo que voy a hacer refleja su carácter? Si la respuesta es sí, entonces tu empleo es un instrumento de bendición. Si la respuesta es no, entonces es momento de reconsiderar y buscar la dirección del Señor. La Biblia nos recuerda en Colosenses 3:23-24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando trabajas con esa perspectiva, cada tarea, por pequeña que parezca, se convierte en una semilla de eternidad. Si este mensaje está aclarando tus dudas y fortaleciendo tu fe, te animo ahora mismo a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Así seguirás recibiendo enseñanzas prácticas para vivir tu fe en cada área de tu vida. Y escribe en los comentarios: quiero que mi trabajo honre a Dios. Recuerda esto: el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por tu fidelidad a Cristo en cada decisión. Examina tu vida, revisa tus pasos y permite que el Espíritu Santo te muestre si lo que haces refleja la gloria de Dios o no. Si descubres que tu trabajo no honra al Señor, no temas. Dios tiene planes de bien y puede abrir nuevas puertas que te lleven a un empleo donde tu fe sea tu mayor riqueza. Profesiones que contradicen los principios de la Biblia. Cuando hablamos de la voluntad de Dios sobre el trabajo, no podemos ignorar una verdad incómoda. Hay profesiones que por su naturaleza contradicen directamente los principios bíblicos. No se trata de prejuicio ni de legalismo, sino de obediencia al diseño divino. La palabra de Dios es clara. No todo lo que es aceptado por la sociedad es aprobado por el cielo. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que,
Aunque el mundo normalice ciertos oficios, un hijo de Dios debe discernir con la luz de la palabra qué profesiones son incompatibles con su fe. Una de las más evidentes es la prostitución, aunque en muchos lugares se legalice y hasta se llame trabajo sexual. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Involucrarse en esa actividad destruye la santidad y convierte el pecado en un medio de sustento. Ningún creyente puede aceptar esto como legítimo. Otra categoría son las profesiones basadas en fraude, engaño o corrupción. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si tu empleo requiere manipular, mentir, vender con publicidad engañosa o enriquecerte a costa de la pérdida del prójimo, no estás trabajando con integridad. También debemos considerar las industrias que promueven violencia o inmoralidad. La música obscena, la pornografía, los juegos de azar, el narcotráfico, la trata de personas y cualquier trabajo que destruya familias son profesiones que Dios aborrece. Proverbios 6, 16, 19 dice que hay 6 cosas que Jehová aborrece y 7 abomina su alma, entre ellas: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras. Toda profesión que alimente estos pecados se convierte en un terreno prohibido para el cristiano. El Señor también condena los trabajos que convierten el amor al dinero en un ídolo. 1 Timoteo 6:10 declara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No importa si la sociedad aplaude a quienes se enriquecen rápido con apuestas, estafas o negocios turbios. La verdad eterna es que ese camino lleva a la ruina espiritual. Ahora bien, es importante entender que no estamos haciendo una lista exhaustiva. La Biblia nos llama a aplicar un principio. Si una actividad exige quebrantar los mandamientos, vivir en mentira, exponer el cuerpo a la inmoralidad o enriquecerse con la desgracia ajena, entonces no es compatible con la fe cristiana. Gálatas 5:19-21 menciona las obras de la carne y advierte que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si hasta aquí este mensaje ha traído claridad a tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Juntos podemos ayudar a que más personas descubran lo que Dios realmente quiere para su vida laboral. Al final, el dilema no es si ciertas profesiones son rentables o populares, sino si honran a Cristo. Jesús mismo advirtió en Mateo 6:24: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un creyente que insiste en trabajar en oficios que contradicen la Biblia está eligiendo servir a los ídolos de este mundo antes que al Señor. Por eso, si hoy descubres que tu profesión no agrada a Dios, no lo veas como una condena, sino como una oportunidad. El Padre abre nuevas puertas para quienes deciden obedecer. Él es fiel para sostenerte si das un paso de fe. Recuerda lo que dice Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La verdadera riqueza está en caminar en integridad y confiar en que Dios suplirá cada necesidad. Es mejor ganar poco con honra que mucho con vergüenza. Ejemplos bíblicos de fidelidad en ambientes difíciles. No todo creyente tendrá la oportunidad de elegir un trabajo perfecto o un ambiente libre de tentaciones. La realidad es que muchos hijos de Dios deben desempeñarse en entornos hostiles, rodeados de incredulidad, corrupción o pecado.
Pero la Biblia nos muestra que incluso en medio de esos escenarios oscuros es posible permanecer fiel y glorificar al Señor. Un ejemplo poderoso es Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia, una nación pagana, idólatra y enemiga del Dios de Israel. Aún así, Daniel fue colocado en posiciones de alta influencia en la corte de reyes que no conocían al Señor. Lo interesante es que, aunque trabajaba en un sistema corrupto, nunca comprometió su fe. En Daniel 1:8 leemos: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esa decisión de fidelidad le abrió puertas de honra y testimonio. Más adelante, Daniel enfrentó pruebas aún mayores. Cuando un decreto prohibió orar a cualquier dios excepto al rey, él no dudó en seguir doblando sus rodillas al Dios verdadero. Ese acto de obediencia le costó ser lanzado al foso de los leones, pero el Señor lo libró milagrosamente. La lección es clara: el ambiente no determina tu fidelidad, tu corazón sí. Otro ejemplo es José, hijo de Jacob. Vendido por sus propios hermanos, terminó sirviendo como esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Aunque nadie lo veía, José decidió mantener su integridad. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él respondió en Génesis 39:9: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa actitud de temor al Señor le costó ir a prisión injustamente, pero finalmente Dios lo levantó como gobernador de Egipto para salvar a su pueblo en tiempos de hambre. La historia de Nehemías también nos enseña sobre fidelidad en ambientes complicados. Como copero del rey Artajerjes, servía en una corte extranjera. Sin embargo, nunca olvidó su identidad como hijo del Dios de Israel. Cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, lloró, ayunó y oró hasta recibir permiso para reconstruir los muros de su ciudad. Nehemías usó su posición en un ambiente difícil como instrumento de restauración para el pueblo de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento vemos ejemplos claros. El apóstol Pablo ejerció su oficio de fabricante de tiendas mientras predicaba el Evangelio. En ciudades llenas de idolatría y persecución, nunca se avergonzó del mensaje de Cristo. En Hechos 20, 34, 35 declaró: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la clave no siempre está en huir del ambiente, sino en mantener la fidelidad dentro de él. Claro, si un trabajo exige pecado directo, es mejor salir. Pero si simplemente es un lugar difícil, entonces el Señor puede usarte como luz. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si estos testimonios bíblicos están fortaleciendo tu fe, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, activar la campanita y dejar tu comentario con la frase: quiero ser fiel a Dios en todo lugar. Tu participación no solo edifica tu vida, sino que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. El ejemplo de Daniel, José, Nehemías y Pablo nos recuerda que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino de una decisión firme en el corazón. Cuando decides honrar a Dios, Él se encarga de respaldarte, protegerte y recompensarte. A veces serás probado, tal vez enfrentarás rechazo o persecución, pero nunca estarás solo. Dios promete en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no importa cuán oscuro sea tu ambiente laboral,
Recuerda que tu luz puede brillar más fuerte precisamente allí. Donde otros se corrompen, tú puedes ser íntegro. Donde otros se rinden, tú puedes permanecer en pie. Y donde otros ocultan su fe, tú puedes proclamar el nombre de Cristo con valentía. ¿Cómo discernir si un trabajo es de Dios o del mundo? Después de ver que existen profesiones que claramente deshonran a Dios, surge una pregunta la decisión final: honrar a Dios con tu profesión. Llegamos al punto culminante de esta reflexión. La decisión final siempre está en tus manos. Puedes escuchar consejos, analizar ejemplos y estudiar lo que la Biblia enseña, pero al final eres tú quien decide si tu trabajo será un altar de adoración o un lugar de tropiezo. El apóstol Pablo nos deja una guía clara en Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la clave. Todo lo que hagas, hazlo para Cristo. Tu jefe, tus clientes o tus compañeros de trabajo no son tu máxima autoridad. Tu verdadero Señor es Jesús. La sociedad nos empuja a medir el éxito en base al dinero, al prestigio o al poder. Pero la palabra nos recuerda que lo eterno no se mide con los parámetros del mundo. Jesús preguntó en Marcos 8:36, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No importa cuánto ganes si tu profesión te aleja de Dios. Por el contrario, aunque tu salario sea modesto, si trabajas con integridad y amor, estás acumulando tesoros en el cielo. Honrar a Dios con tu profesión significa vivir con discernimiento. Significa reconocer que no todas las oportunidades son bendiciones y que no todo lo que brilla es oro. A veces, el enemigo disfraza trampas como trabajos rentables, pero el Espíritu Santo nos da luz para identificar lo que nos conviene y lo que no. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto también implica valentía. Tal vez estás en un trabajo que sabes que no honra a Dios, pero te da miedo soltarlo por la seguridad económica. Hoy el Señor te dice: confía en mí. Salmos 37:5 declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si eres capaz de dar un paso de fe, el Dios que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo, abrirá nuevas puertas para ti. También se trata de ser un testimonio. Tal vez tu empleo no es malo en sí mismo, pero trabajas en un ambiente complicado. Allí tu llamado es brillar con excelencia, con integridad, con un carácter que refleje a Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu lugar de trabajo puede convertirse en un campo misionero donde muchos conozcan al Señor a través de tu ejemplo. Si esta enseñanza ha bendecido tu vida, te invito ahora mismo a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios la frase: decido honrar a Dios con mi profesión. Esa será tu declaración pública de fe, un compromiso delante del Señor y un testimonio para otros que leerán tu comentario. Recuerda esto: Dios no quiere que seas esclavo del miedo, del dinero o de un sistema corrupto. Él quiere que seas libre para trabajar con gozo, sabiendo que tu esfuerzo diario es parte de tu adoración. Tu profesión puede ser un instrumento para predicar el Evangelio sin palabras, para sostener a tu familia con honra y para bendecir a quienes te rodean. Así que hoy, delante del Señor, toma la decisión que cada minuto de tu jornada laboral sea para su gloria. No importa si eres maestro, agricultor, médico, comerciante, constructor o artista, lo que importa es que lo hagas en integridad, con amor y con la certeza de que Cristo es tu verdadero jefe. Que el día en que tu obra sea probada por el fuego,
como dice 1 Corintios 3:13, se encuentre que has edificado con oro, plata y piedras preciosas, y no con heno o paja, porque tu recompensa no vendrá de los hombres, sino del Señor, que ve en lo secreto y honra a los que le son fieles. Amado hermano, tu profesión no es un simple medio de subsistencia, es una plataforma para glorificar a Dios. Decide hoy poner tu carrera, tus talentos y tus planes en las manos del Creador, y confía en que Él hará mucho más de lo que tú imaginas.